Hola, Susi. ¿Qué tal, César? ¿Qué decís? ¿Quieres hablar de la pregunta que hiciste por el chat? ¿Cómo? ¿Quieres hablar de la pregunta que hiciste por el chat? Sí, sí, sí. En realidad es, no sé si lo notás, que es un poco lo mismo sobre lo que estoy versando todos estos días y es digamos, desde otra mirada, desde otro lugar. Eh, o sea, en realidad, como dijimos, todo es conciencia, pero si vamos desmenuzando, el Shiva, que es la mente, eh, el alma, encontré que decía el alma por ahí en internet, no sé si es lo mismo, supongo que es lo mismo. El alma individual, el alma, sí. O el alma individual, es lo mismo. Sí. Claro, bueno, tiene que ver con lo mismo, o sea, el Shiva va recopilando objetos mentales, o sea, como que el mundo que lo rodea, el mundo que él mismo manifiesta, son objetos mentales, ¿no es cierto? Es eso. Claro, bueno, no era eso nomás, que, o sea, a modo de ratificación de todo lo que vengo investigando en ese tiempo, es nada más que eso. Y es verdad, por lo que preguntaba Tati, me parece que se llamaba la chica que me preguntaba después, bueno, ellos te preguntarán bien, pero mente y alma en ese caso es lo mismo, Es lo mismo, sí. claro. Cuando la gente dice mi alma, mi alma, mi alma, o sea, ¿el alma de quién? Ese es el alma que dice mi alma. O sea, mente, individuo, ah, es lo mismo. De todas maneras, una palabra siempre tiene varios significados. Y me cerró mucho la palabra Shiva. Yo no sé usar palabras en sánscrito, pero me resultó muy buena porque incluye el alma. Mm. Aunque no exista como tal, la palabra alma denota mucho. Sí, es que hay mucho, ese es el problema con la semántica. La semántica puede que, ¿no? Que la gente que haga que la gente se quede atrapada allí en el concepto, en vez de entender a lo que el concepto se refiere. Porque ese alma debe ser individual, ya que va transmigrando de cuerpo en cuerpo. Se cree que hay un alma individual que transmigra de cuerpo en cuerpo, ¿sí? Pero no. Claro. Entonces se dice que hay muchas almas individuales, pero realmente es una sola. Eso está explicado en la analogía del perro que entra al cuarto de los espejos, ¿sí? A lo que él aparece en el cuarto de los espejos, automáticamente aparecen, ¿sí?, cualquier cantidad de perros que son él mismo, son proyecciones, reflejos de él mismo, ¿sí? Entonces, a lo que aparece el perro ego, ¿ok?, automáticamente en el cuerpo, entonces aparecen todos los demás perros, los demás individuos que son simplemente proyecciones mentales de sí mismo o reflejos de sí mismo. Otra palabra que me llegó mucho es la palabra vitri. Vitri. Vitri, Vitri. quiere decir modificación o modos, formas, ¿sí? Son las formas que toma el ego, las modificaciones que toma la mente, ¿sí? La primera modificación a la mente ya es una modificación de la conciencia, el pensamiento yo, ¿sí?, el ego. Inclusive la palabra ego y mente se confunden porque a veces en este contexto o en estos textos tienen dos significativos diferentes. Eso es lo que a mí siempre me llamó la atención. Yo no le estoy vendiendo los Vedas ni el sánscrito a nadie. Eso fue lo que a mí me llamó la atención, que tenían un término muy preciso para cada cosa. Me pareció muy interesante dejar de lado la palabra ego. Me pareció muy interesante. Porque realmente la palabra ego es el pensamiento yo soy el cuerpo. Ese es el individuo. Y la mente como tal son los pensamientos del ego. Sí, pero también se le llama mente al pensamiento yo. O sea, eso es una cuestión de en qué términos se utiliza
o en qué contexto se utiliza el término o el concepto. ¿Mm? Al igual que la palabra conciencia con S, conciencia con C, en qué contexto, ¿ok? Se está utilizando el concepto, qué es lo que realmente se refiere al concepto. O sea, no hay que quedarse muy pegados en la palabra. Pero Estuve, ah, el individuo es conciencia, estuve en, pero la conciencia no es el individuo. Eso suena como extraño. Es como decir que la serpiente es la cuerda, pero la cuerda no es la serpiente. ¿Me sigues? sí, 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 sí. Estuve escuchando en el canal de Teo, hay un curso, un mini curso de Advaita. Bueno, lo empecé lo escuché como para saber de qué se trataba todo esto de Advaita Vedanta, ¿no? Y me pareció muy interesante, por eso también la pregunta, porque es como que entonces el individuo, el Shiva crea, que ya lo habíamos charlado, pero es como que esto lo ratifica, manifiesta, no más que crea, manifiesta objetos mentales. O sea, hay, justamente como somos un instrumento de percepción, hay elementos fuera del instrumento, pero el instrumento los percibe su, según él. ¿Puede ser así? Sí, pero ahí ya el concepto de Advaita Veda o Vedanta queda completamente distorsionado y queda completamente fuera de contexto. Veda, Vedanta, Vedantic, todo viene de la palabra Veda. La palabra Veda significa verdad, ¿ok? Advaita significa no hay, no dos, no dualidad. Es la verdad, no dualidad. La verdad, no dualidad significa que solamente existe el uno sin un segundo. Por eso hablar de manifestación y de uno del otro, ya te sales del contexto de Advaita. Contexto de Advaita, Advaita Veda, ¿ok? Quiere decir no hay dos, solo existe, solo el ser es. No, a mí me interesa esto como Advaita, me interesa el concepto como tal, más allá de cualquier corriente religiosa, ¿no? Pero Me es que interesa la idea del absoluto. estos textos no son ni filosofía ni creencias religiosas, son textos que describen hechos como tal. ¿Sí? Pues, se podría considerar como una especie de ciencia, si se quiere, que hace una observación, hace un ejercicio de investigación y llega a una conclusión por medio de experiencia directa. O sea, prueba por medio de un experimento, ¿ok? Un hecho como tal. A través de la observación o la indagación, prueba el hecho de que solo existe una conciencia única que es indivisible. Y lo que el Shiva manifiesta, César, ¿Perdón? eh, lo que el Shiva manifiesta, más allá de si es Vedanta, no es Vedanta, digo, lo que el Shiva manifiesta son objetos mentales propios de sí mismo, Sí. basados en los elementos químicos, ¿no? La palabra individuo, ¿ok? En un contexto más amplio, se refiere a la ilusión como tal en su totalidad, porque es una, ¿sí? Entonces tienes el individuo y Dios, o el individuo y la conciencia, pero no son dos. Por eso todas esas otras divisiones, ahí es donde la gente se confunde, ¿sí? Porque no pueden entender lo que el concepto se refiere, se toma el concepto de forma literal. Sea, realmente la palabra individuo en un contexto general más amplio, ¿ok? Es toda la ilusión, porque es una también. O sea, la ilusión también es una e indivisible. O sea, no hay múltiples formas en el universo. El universo es una sola masa indivisible de poder ilusorio o de energía potencial creativa. ¿Me sigues? Es energía, es una sola energía. ¿Ok? Ahora,
para poder explicar una cosa y la otra, que no puede entender esta verdad simple, entonces esa energía única, esa ilusión única, entonces se divide en partes y esas partes en sus partes. ¿Qué es el mundo? Entonces el mundo es material y la materia son los cinco elementos y los cinco elementos son tal cosa. ¿Me sigue? Y ese es el cuerpo grueso. Entonces ahora creamos otra división, el cuerpo sutil que es la mente, que se divide en esto y esto y esto. Y esto y esto y esto se subdivide en esto, esto y lo otro. ¿Ok? Y así Claro. vas subdividiendo y subdividiendo, pero todo esto realmente que genera más confusión. Simplemente está lo que aparece y lo que desaparece. Colectivamente, la vigilia, con todo lo que incluye, es una. ¿Sí? La ilusión es Claro. una. No, no, a mí particularmente no a mí o sea, es más, el texto tuyo, Existencia Absoluta, fue, digamos, el gran disparador de todo esto para mí. O sea, yo en base a eso entendí todo. Y digamos que yo Ese texto, por considero ejemplo, todas las... yo no he tenido el tiempo o de corregirlo o de hacerle un agregado, una nota, ¿ok? Donde donde dice la palabra conciencia, se puede entender también como mente y el absoluto como conciencia. ¿Me sigues? Sí, Porque sí. ese libro fue diseñado prácticamente para el vocabulario nuevo de la Sí, nueva sí, era. yo Sí. lo noté a eso y creo que una vez incluso te comenté a esto, sí, yo lo noté a eso, pero bueno, no, o sea, tampoco me quedo prendida a los conceptos. Yo vivo todo esto como una estructura en cajas chinas, o sea, como diferentes dimensiones, como ¿viste las mamushkas rusas que se abren y son más chicas y después se abren y aparece otra, se abren? Bueno, así lo vivo, como distintas dimensiones. Y Ahí solamente tendrías que tener matrioshkas, deberías tener nada más cuatro o cinco, ¿sí? Tienes el cuerpo, ¿m? Tienes la mente, tienes la energía y luego la ignorancia. La ignorancia es aquello que experimentas en el sueño profundo y a veces en la vigilia como una supuesta nada, como un supuesto blanco, que sigue siendo el objeto de la experiencia, al igual que la ignorancia del sueño profundo, que es oscuridad plena o ignorancia plena. Y a ver, a lo que abres la cuarta cajita, ahí no queda nada. Y esa nada que queda, ese espacio que queda dentro no es diferente al espacio que está afuera. Y las cuatro o las cinco matriushkas existen en el espacio, son inseparables. El espacio es el sustrato, el soporte de esas aparentes cinco formas o cinco cuerpos. Ahora, todo eso colectivamente es una sola cosa. ¿Me sigues? claro. Dame un segundo, que tengo que buscar unas cosas para llevárselas ahí dentro del colegio. Un segundo, sí, ya ven. Ya, perdón.
Sí. Entonces, por eso se dice que no hay dos, no se dice que no hay 1 millón, o 7, o 9, o 10, ¿sí? O 50. ¿No? No hay dos, es no hay realidad e ilusión. No hay manifestación y conciencia. Todo esto a mí empezó en mí porque yo decía, me decía a mí misma, ¿cómo hacer para sentir eh, despierta esa beatitud, esa paz que yo siento cuando me voy a dormir? Y gracias a todo esto que estuvimos viendo, que yo estuve viendo todos estos días, me parece que es ante algo que se manifiesta, alguna realidad que se manifiesta, alguna realidad ilusoria, ¿no? Que se manifiesta, eh, verla desde la conciencia. O sea, viéndola desde la conciencia, se torna La, paz. la pregunta es interesante porque eres esa realidad, ¿verdad? Eres esa beatitud del sueño profundo, ¿ok? Y uno hace la pregunta, ¿cómo hago para experimentar la beatitud del sueño profundo? Es decir, ¿cómo hago para conocerme a mí mismo? O sea, lo que yo realmente quiero es conocerme a mí mismo. Por eso la atención va dirigida hacia uno mismo. Como uno mismo Claro, cree ser el ego y no la conciencia, entonces pareciera que uno, el ego, se investiga a sí mismo. ¿Mm? Pareciera que el ego es consciente de sí, es consciente de sí, ¿ok? Y se observa a sí mismo. ¿Mm? Pero al hacerlo, desaparece. claro. Claro, sí, sí, sí. Claro, porque todo esto es muy, teóricamente es muy, muy, muy lindo todo, pero es importantísimo. Para mí es fundamental entenderlo conceptualmente, pero después en la experiencia yo decía, bueno, todo muy bien, pero ¿y dónde está esa paz del sueño profundo en la vida cotidiana, ¿no? Aquí- Cuando en la vorágine. Y creo que mirándolo desde la conciencia. esa paz, ese silencio, esa beatitud es siempre presente. Lo que está cubierta es por el yo y sus pensamientos, es por la mente y los pensamientos, por el ego y sus pensamientos, por el individuo y sus pensamientos. Por eso remuevo los pensamientos y queda solamente el pensador, y luego el pensador se sabe que es inexistente y aquello que realmente existe, que realmente es, se revela a sí mismo, ¿no? Por sí mismo, para sí mismo, como lo que uno es. O sea, la idea de ser un individuo desaparece y el hecho de ser conciencia se revela. Lo que noto, César, al menos en mi caso, este mundo en que uno vive, en el que yo vivo, es tan mental, es increíble. Es increíble, puramente, todo es mente. Me cuesta cada vez más vivir en este mundo. Al principio, eso todavía todavía es un argumento del ego, porque desde el punto de vista de la conciencia, la conciencia no tiene problema con el mundo. Aún, si la conciencia no tiene problema con el mundo, ¿m? Y el mundo es inseparable de la conciencia. O sea, yo no puedo dejar de ver a la gente y decir, ¿cómo habla? ¿Por qué? ¿Cómo habla tanto? Que se calle. ¿Cómo, o sea, no, no, no. Pero bueno, como decís, claro, sí. Está bien. Desde el punto de vista de la conciencia, uno puede decir, bueno, pero realmente no hay, si una persona habla hasta por los codos y no tiene más mínimo sentido, pues uno no tiene realmente problema con ello. Tal vez no es necesario escuchar toda la cantaleta y si tengo la posibilidad, me voy, pues, ¿no? Pero si no, tienes una cuerda amarrada al pie y tienes que escucharlo, lo escuchas. ¿Me sigue? Pues el sabio puede estar
en el medio del centro de la ciudad, en el desastre, en el caos que sea, un mercado indiano caótico, lleno de ruido, ¿ok? Y olores que te patean los sentidos, o sea, los sentidos pateados por el entorno, y a la vez estar completamente tranquilo. De eso se trata, de lo que tú quieres, de experimentarlo, por decirlo de alguna manera, la beatitud del sueño profundo y a la vez ser plenamente consciente del entorno. Y tenés que acoplar, hay que acoplarse, hay que ser parte de ese mundo ruidoso. No está separado de ti como conciencia. O sea que sí, tenés que ser parte. No, es que si lo ves como conciencia, que es lo que tú estás preguntando, ¿sí? Claro, claro, sí. Entonces no hay, no, ¿dónde están las otras partes? Es parte de qué es parte de qué cosa. Si solo la conciencia es, ¿dónde está la otra parte o una parte de la conciencia? Si es Pero digo, por ejemplo, César, yo estoy charlando con alguien. No, Alguien que habla, que habla, que habla, que habla, que habla, y me pregunta, ¿y, y qué hago yo en ese caso? ¿Me no sé. voy, lo dejo hablando solo? ¿Me engancho en la conversación? ¿Qué hago? Es imposible para mí dar una respuesta concreta a una pregunta hipotética. ¿Sí? Primero tendría que pasarme a mí, ¿verdad? Y cuando eso suceda, ahí en ese momento, espontáneamente, haría algo o diría algo. Y después podría decirte, pasó esto y mi reacción fue esta y esta. Ahora, si esto sucediera y si esto pasara, me pasara, no, no, es imposible dar una respuesta concreta a una pregunta hipotética. De nuevo, Así cuando, que yo te lo pregunto en base a lo que me pasa. cuando mucho yo podría decir, si existe la posibilidad, ¿ok?, de estar lejos de un entorno que de una u otra manera sea desagradable o incómodo, ¿ok? Entonces, si yo encuentro la puerta, la salida, me iría, ¿ok? ¿Me sigues? Sí, sí. Y si tengo la posibilidad de no ir a esos sitios, ¿ok? Ahora, si no me Ah, queda otra alternativa, ¿ok? Pues te la bancas, como dicen ustedes, ¿eh? claro. Porque no está separada de ti. Y también aprender a decir no. Lo digo por mí, ¿eh? A veces, sí, una de las cosas que me llamaba la atención cuando leía los libros de Ramana, todo lo que yo leí fue porque me sugirieron que lo hiciera y me lo sugirió una persona que lo hiciera realmente, señora Danlal. Era esos comentarios, por ejemplo, en conversaciones con Ramana, donde se hace un comentario que el salón, el hall, el salón donde él había muchísima gente y había muchísimo ruido, que todo el mundo... Y él no estaba allí peleando con nadie ni pensando por qué no se callan. Él no solamente estaba callado, él era silencio. Sí, él es silencio. Ah, te entiendo. Entonces, Ah, el entorno a veces era muy callado. La gente dice que a veces un pasaje donde dice, y entré al salón, ¿ok? Y el salón estaba completamente en silencio y podías escuchar, ¿sí?, como un alfiler caía en el suelo, ¿ok? Y a veces decía otra persona que había entrado al hall y había muchísimo ruido, todo el mundo estaba hablando, comentando, preguntando, ¿verdad? Y él estaba completamente quieto, indiferente a todo eso. de todas maneras, César, como vos comentaste muchas veces, algunas veces él estuvo molesto con la gente, ¿no? Sí, pero es una forma de llamar, esa era una forma de llamarle la atención al buscador, inclusive la molestia del sabio, o ese estado de malestar aparente del sabio, es- tiene un mensaje, ¿sí? Le está tratando de dar una especie de orientación, inclusive un escarmiento a dónde voy, más nada. No tiene ningún valor personal, si no busca ninguna especie de beneficio personal,
por su acción. O sea, su acción o no acción no busca un beneficio personal, no busca una recompensa, no tiene expectativas, es completamente espontáneo y por el beneficio del buscador. De todas maneras, cuando uno habla del buscador o del devoto, en realidad es el mismo. Sí, Es por amor a sí mismo. No. sí, en ese caso no hay otro. Bueno, bueno, eso era todo. Gracias. Chao, César. Ok. ¿Dónde están? Nastia is coming, translation, Переводчик is coming. No, переводчик, да? Así. ¿Ah? Переводчица. Переводчик es la de the cute way, ¿no? ¿No? Ah, really? So I got it wrong all this time, and you never told me. And I was talking like a fool, you never corrected me. Say it again. No, then how am I supposed to say it properly? No, but I want to know. Переводчица. No. Здравствуйте, можно? Uh, Богдан, Богдан, no. I am Богдан. Russian, Yes, yes. Nas is coming. можно, да? Переводчица, да? Translate, translate. Okay, it's coming. Подожди, пожалуйста. Подожди. Окей, окей, окей. Можно задавать вопрос? Здравствуйте. Меня зовут Богдан, я напомню. Из последней нашей встречи, я сказал, что я почувствовал бесстрашие, а вы сказали «может быть». И вы знаете, это было не бесстрашие, это была смелость. То есть я почувствовал какую-то в себе смелость. С последнего дня с последнего дня у меня были и взлеты, и падения. Сегодня я к вам обращаюсь с одним вопросом. Смотрите, по поводу подсознания. Дело в том, что подсознание мое контролирует мной. И вот говорят, что можно контролировать подсознание. А как это сделать? Вот.
Question about subconsciousness. It controls me, but people say that it's possible to control subconsciousness. How to do it? No need to control it. Его не нужно контролировать. You have to understand what is it. Нужно понять, что это такое. It's your thought, Это мысль, imprints. отпечатки. All these imprints are based on body identity. Все эти отпечатки, впечатления на отождествление с телом. They are your images, imagination. Это только образы, воображение. And you have to understand what is it Нужно понять, что это, and ignore it because it's not real. и игнорировать это, потому что оно нереально. Again, they are images, imagination. Это образы и воображение. The subconsciousness is built with blocks of the past. Что? It's like a Lego built with blocks from the past experiences. Сознательное строится из кирпичиков прошлых опытов. The subconsciousness Мгм. is not operating. It is in an unconscious state, dormant, latent state. Иногда подсознательное не как бы находится в спящем состоянии. And then they wake up and begins to control or condition the activities of the body. Просыпается, начинает обуславливать и контролировать поведение тела. They express themselves as our desires, Выражается как желание, mental projections, да, concepts, beliefs, wrong notions. All that collectively is thought, все это вместе есть мысль, and all that collectively is mind. все это вместе есть ум. Actually, mind itself, Вопрос. Тут и плохая связь, как бы не плохая связь, а просто ваша переводчица, она просто, я ее не совсем понимаю, она очень быстро говорит. Проблемы жизни, understanding, thinking too hard. yeah. Okay. See, То есть, да, you need to repetition or вам нужно повторить. Вам нужно повторить. Да, есть. Просто вы говорили быстрее. okay, but we don't know what to repeat because we don't know what you understood or Мы не or знаем, where you- что повторять нужно, потому что вы поняли, что вы не поняли. Ну, я вас теперь понимаю уже лучше. what else he wants to. Какие еще есть вопросы? Вопросы, да? Ну, мне надо повторить данную информацию, я не все понял. You need to repeat the information because I didn't understand. About the subconsciousness. Yes. Subconsciousness is past. Сознательное прошлое. It appears to be an individual subconsciousness. Кажется, что оно индивидуально. So it is like a Lego. You know the Lego game? Это как лего. You have one little block, and then you attach to it more blocks, and you make like a big building, like a big structure. Из маленьких кирпичиков, которые вы прикрепляете друг к другу, можете построить большую какую-то. So the first block is I am the body. Первый кирпичик — это я есть тело. And then the other blocks are imprints left from sensory perception, the experiences that people understand by experiences through the body. Потом все остальное — это впечатления, которые даются от телесных переживаний. And then
those imprints begins to condition your actions and reactions. Затем эти впечатления начинают складывать ваши поступки и Your thoughts, ваши мысли. the beliefs and the concepts and ideas that they create themselves. The thoughts and concepts Единственное, да? Вот. is to create thoughts, Начинают создавать our beliefs, our concepts of life in general, концепции о жизни, ideas about the world, ideas about oneself, идеи о мире, идеи о вас, is the foundation also of the desires, это основа желаний, the so-called tendencies or называют predispositions, right? тенденции And so on. и так далее. That means that all that collectively is past. Это означает, что все это вместе из прошлого. And whose past is it? Чье это прошлое? See, my past. Оно мое. All that belongs to me. Все это принадлежит мне. And me is nothing but a thought. Я это не что иное, как мысль. Me means I am this body. Я означает, я есть это тело. So all that collectively is thought. Все это вместе является мыслью. То есть я понял, что сознательное — это прошлая жизнь. Ой. But you don't have to control it Не нужно это контролировать or to change it. и менять. You have to know what actually is. What is it actually? Вам знать, что это такое. And ignore it Игнорировать это, and don't believe it is I не верить, что это является or you. мной или вами. It's just thought, Это мысль, images, imagination. образы воображения. Basically, collective ideas about yourself and the world. Идеи о себе. То есть сознательное — это прошлое, да? Consciousness. Yes. Consciousness. Conscious. Talking about No, consciousness is neither past, present, nor future. сознательно это не прошлое, не настоящее, не будущее. Consciousness means, I don't know how to call it. Let's say, seeing or being. Сознательно это видение или видение. Consciousness, Сознание это то, чем вы являетесь. you are not someone that now it is conscious. Вы это не кто-то, кто сейчас, You are consciousness. вы это сознание. Have you experienced deep sleep, the dreamless state? Знаете, что такое глубокий сон, сон без сновидений? Yes. Okay. So you have the dreamless state. Без состояния без сновидений. There is nothing there, Там ничего нет, right? It's total darkness. полная темнота. Then you have dream states. When there are images in my dreams, Есть right? состояние сновидений, когда есть сны. And now you have this state called the awakened state. И вот это состояние бодрости. So these states, they alternate each other Эти состояния сменяют друг друга. and they contradict each other. Они стоят друг. So there will be consciousness and awareness of the three states. Есть осознавание всех этих трех состояний. If you raise the question, who is the one that is aware or conscious of the three states? The answer is I. Кто осознает их, ответом будет я. So I actually means then either consciousness or awareness.
Я, следовательно, означает либо сознание, либо осознавание. Let's say, for the sake of communication, it is the witness of the three states of mind: Это наблюдатель трех состояний ума. awakened state, dream state, deep sleep state. Состояние бодрствования, глубокого сна и сновидений. So consciousness is the witness, so to speak. Сознание. Да. Because generally speaking, the people use the word consciousness as consciousness of something, that they believe that the body is conscious. Люди считают, что это тело осознает. Then the awakened state, dream state, and sleep state are called states of consciousness, but in reality they are states of mind. Эти состояния бодрствования, глубокого сна и сновидений называются состоянием сознания. На самом деле это состояние. It's Мгм. consciousness, awareness, or the witness of the three states of mind. И есть consciousness. Consciousness is the witness or the awareness of the three states of mind. Сознание — это наблюдатель трех состояний. Words are used. Мгм. Э, Вопрос. Можно, да? Question. Вопрос. Можно еще, да? Да, можно. Смотрите, то есть подсознание не надо контролировать, его надо игнорировать, да? Consciousness, unconscious, controlled, but Yes, да, you count fears and likes and dislikes. Consciousness consciousness. express itself in many ways, like fears, Подсознательное выражает себя как страхи, security. спокойствие. I don't know. It can take many forms, right? Ну, может принимать многие формы. Phobias, right? Фобии, Likes and dislikes and all that. предпочтения. These are preconceived ideas. Предубеждения. Preconceived, see, that they were acquired before. Купленные когда-то ранее. I experienced something through the senses, Я что-то переживаю через чувства. and that leaves an imprint. And that imprint gets conceptualized, idealized, an idea, a С concept. этого отпечатка, впечатления появляется That's the meaning of preconception. A priori, before. что-то, что появляется ранее. So it is memory, is basically past, Это память, это прошлое. right? То So есть, а как, let's say, for instance, как, that I'm told that Muslims are terrorists. Нет, да, что мусульмане террористы. So I have an idea, a concept of what that kind of person are. У меня есть какая-то идея или концепция о том, что представляют из себя эти люди. When I see somebody that I identify as a Muslim, А я увижу, я определю как мусульманин, automatically I will think this is a terrorist. автоматически я подумаю, это террорист, This is a bad person, плохой человек. right? I will be afraid of that person. Я буду бояться его, I will be, I don't know, I may hate that person. или, может быть, ненавидеть его. And because of those ideas that I have about this person, I may even attack this person. Может быть, из-за идей, которыми я обладаю об этом человеке, я могу на него даже напасть. Then I am on the control, see, I am unconscious, Я нахожусь под контролем, я бессознательный. conscious behavior. Бессознательное поведение. This is, Неосознанное. and it's based by what it is in my subconsciousness. Оно основано на том, что у меня находится в подсознании. связь пропала?
Mm, Ясно. Okay. О, связь появилась. Я What was that? Okay. Ask what else? Если немного путался я бой бы сейчас No, I think I don't know whose connection problems is his. Tell him that we have a problem with connecting. We can hear him properly. He can. вас не слышно, у вас проблемы со связью. I think it is. М, You're back again. Можете говорить. О, э, сейчас, No, вот смотрите, регулировать в- Hmm? I don't know. I cannot hear. Tell him that we cannot hear what. Мы вас не слышим, ничего не понятно. У вас проблемы с интернетом. э, Ну вот я сейчас перезагрузился, и вот постараюсь, чтобы была нормальная связь. Извините меня, пожалуйста. Мгм. Меня слышно, да? Да, сейчас слышно. Продолжайте, пожалуйста. Да-да-да. Вот, а как игнорировать подсознание? Вот, как сделать так, чтобы сознание было, ну, как его игнорировать? Вот, потому что у меня постоянно подсознание управляет моей жизнью. Ну, помните, я говорил вам про свой предмет и пирамиду, вот. Так вот, мне кажется, что вот подсознание мне вот, благодаря подсознанию я познакомился с пирамидой, вот, и вот, вот я как бы сейчас все продолжаю зависеть от пирамиды, а контролирую я себя, ну, не знаю, ну, может, на 20%, вот. Поэтому подсознание постоянно с самого рождения управляет моей жизнью. Так вот, у меня вопрос, как игнорировать подсознание? Вот. How to ignore subconsciousness? It controls my life. I told you already I'm not an object I own. It's a pyramid, and the pyramid controls my life, and the pyramid I found because of the subconsciousness, and I am only in control maybe 20% of the time. The rest is controlled. No, you can throw that pyramid away. Вы можете выбросить пирамиду. Burn it as you wish. Nothing is gonna happen.
можете ее сжечь, ничего не произойдет. You ignore something, paying attention to yourself. Игнорировать что-то можно, направляя внимание на себя. Мгм. Thought, and there is a seer of the thought. Есть мысль, есть тот, кто видит. You are the seer of the thought. Вы есть тот, кто видит мысль. Then ignore the thought Игнорируйте мысль and pay attention to yourself. и наблюдайте за собой. Мгм. And then you begin to see the thoughts has no reality. Вы начнете видеть, что мысли нереальны. They use images. Это образы. They come and they go. Они приходят и они уходят, They change. меняются. The one thought is like this, the other one is like that. Одна мысль, она какая-то вот такая, другая мысль, она другая. One is about this, the other one is about that. Одна мысль об одном, другая о другом. But the seer is always the same. Но видящий всегда одинаковый. It doesn't change. Он не меняется. What I mean by the seer in this context is you consciousness. Я имею здесь вот видящий. Это вот That sees the mind. то, что видит ум. Are you following? Это понятно? Последний вопрос остался. А как наблюдать вот за собой? Как правильно наблюдать за собой? See yourself, how to witness yourself. Correct. You know that you are. Вы знаете, что вы есть. There is this knowledge. I am. Есть знание, я есть. And then put attention on this knowledge I am itself. Поместите внимание на это знание. На себя, да? Yourself. Yes. Мгм. Спасибо вам большое. Вот буду придерживаться вашим советам. Вот очень вас люблю. Всего вам доброго. До свидания. No. Thank you. Okay, good. Хорошо. Mhm. Последний вопрос. Как вам деньги перечислить? Я вот как бы, ну, я хочу вас отблагодарить за ваши советы. How can I transfer money? Oh, don't worry about that. Не волнуйтесь об этом. Спасибо вам. Всего доброго. Okay. Good. Пока. Пока.
Leo. Hi, hello. Small question. I keeping my consciousness free from thoughts, and yet I remember that you said that even when I have no thoughts, I need to hold the I am knowledge, the knowledge of existence, of being. I want to reassure that, or I need to leave it alone and just be aware that I'm thoughtless, or because sometimes when I'm thoughtless, Be aware that you are. what? Be aware that you are. Of yourself. See, remain self-aware. Are you following? Of seeing the objects, No. internal and external. No, these are the objects. I'm talking about what you are, not aware of something. Aware of yourself, right? Self-aware, aware that I am. Are you following? Not quite. I feel I notice that I have no thoughts. Okay, the one that notice that has no thoughts, they pay attention to it. To the I that is aware of no thoughts. Be aware of the I that is aware, which itself will be realized as being awareness or consciousness itself. Understood? Not quite. It seems that I don't know where to put the attention. If I need to keep noticing that I have no thoughts, or I need to To place it anywhere. ignore Yes, attention to anything. other than yourself, yes. To remain self-aware. I am for sure, that I know. I know that I am. Okay? Actually, I know. right, if I ignore everything else, whether it's physical, mental, energetic, or even a blank state, or darkness, or ignorance, the attention falls naturally on myself. And then I am attending myself, aware of myself. That is inquiring. Inquiring is to bring attention to yourself. It's myself that I don't know yet. It's like Then ignoring it. you don't know it, and yet you are, and yet you know that you are. You already know it. It is just mistaken to be the body. You already know yourself because you already here and now know that you are. It is as I know I am currently because of the sense perception. Seeing, feeling, sensing. That's an idea. That means that what you are is limited to sensory perception. But if there is no sensory perception, you are not, and you don't know that you are. In deep sleep, you are, and you know that you are. Otherwise, in the waking state, you cannot say, I slept beautifully. See? I had a nice sleep. So who is the I that knew
itself that it was present in the absence of dreams. It is the same I that is now, present now. It's the same you, the same yourself, the same self consciousness. Are you following? Logically, I understand what you're saying about the three states: sleep, dream state, deep sleep, and waking. And I know, or I have been and am today without thoughts, but and something of knowing how to arrive to this kind of state, but I don't notice what you mean. The problem is that you are free from thoughts, or you are, thoughts means plural, thoughts about something. But the main thought, the root thought is still hasn't disappeared, which is the I thought, the I am the body thought, that idea. This is why you are asking where to put my attention. Because you are now believing that you are the mind, and then you have to put attention somewhere. Oh, now I remember. Where I actually, when I put the attention on the doer, the attention itself, like the doer disappears, and the action of attention remains, like an energy, like the energy of attention, of putting attention or something. It's not energy. It is alive because obviously it is present. To be present must be alive, right? Which is basically consciousness. But consciousness is not energy. It's a powerhouse and the source of energy, but it's not energy. It's more subtle even than energy. But it is fundamental you understand, when you understand this, that this I that is speaking now, that appears to be self-aware, is a thought I. This thought I may find itself free from thoughts, right? But itself is a thought. See, the subject is free from objects, right? You, he, she, it, this, that, or the other. But it still is there. I feel the. This thought I remains free from other thought, this thought I will also disappear. Or if you see the source from where this thought I emerged, it disappears too. If I can clarify, if I feel it as an energy, the I as an energy, as a. Feel it, it is a phenomenon. There is you feeling it. There is you and it. So it cannot be you because you feel it. It cannot be you because you are conscious or aware of it. You know it. See? Yeah. You cannot be it. You can only be you. That which is not it, this, that, or the other. That which is aware or conscious, awareness or consciousness itself. That awareness, that consciousness, I am. You are.
Who is conscious? I. Who is aware? I. Are you following? I am following. It is like when I ask myself, who am I? No, it's not a question. Don't raise the question, who am I? Inquiry is not the question, who am I? Inquiry is to bring attention to the knowledge, to the fact that I am. I am. Is to be self-aware. To be aware that I am. No, aware of something, knowing something, right? To know nothing but yourself. Knowing is the mind. The knowing something, that's mind. The mind knows something and the mind knows itself apparently. Hmm? Consciousness doesn't know anything, only itself. From where the attention comes from is also What is the answer to that question? If you ask this question to yourself, the answer is I. So pay attention to I, see, to I am. To your own knowledge of existence, you know that you exist. So pay attention to your own knowledge, because it's knowledge, because you know it, that you are, that you exist. As if the object of meditation is the subject itself, right? As if the subject is meditating on itself. Paying attention to itself only, ignoring everything else, physical, mental, energetic, even ignorance or blankness. To pay attention only to I am, to the fact that I am, to the knowledge that I am. It's not a question, who am I, who am I, who am I? The question refers, suggests to pay attention to oneself. Self-awareness is self-knowledge. Self-knowledge is self-realization. To know yourself is to realize of being the self that you want to realize. That is already realized by itself only. so even when I'm thoughtless, I need to put attention on the subject on When you are thoughtless, you are paying attention only to yourself.
There's no thought to pay attention to. Yeah, there is only the identity, the I thought. I feel it Exactly. present. The one that is not thinking, the one that is free from thought, still is Leo. Yeah, Leo is not thinking. Leo is free from thought, but Leo is a self. There's a thought. The thought, I am Leo, I am the body. If that thought remains single, alone, this thought also will disappear. So the thought, I am the body, will disappear. And the knowledge I am, see, only the knowledge I am will be there. And this I am will be realized being just consciousness or awareness. This I will be realized as being consciousness. Consciousness is being is consciousness. So the idea of being this, that, and the other will disappear. The idea of being will disappear, and only the knowledge of being consciousness will remain. So the knowledge of being consciousness is what is called or known as self-realization. so it works two ways. Objects disappear, subject will disappear. You see, what I actually is, you look at the I, or you look from where this I emerges. Otherwise, it works. You bring the attention from the objects to the subject. Who is the subject? I. The subject I is now free from objects, is free from thoughts. And then the subject, the seer, I, remaining alone without associating itself with other objects, it cannot stand and will disappear. And I will get revealed as it is. What I am will be revealed as I am. See, as what I am. See, I am as I am. I am that I am. See, that always is. I am that always am. See, I am that.
It's I knowing nothing but myself. I ignore the world, I ignore the body, I ignore thoughts, images, I ignore inner physical sensation, I ignore energy also. I ignore even the darkness or the blankness that is left in front of me. Because who knows all that? I. So what I want to know is what I is. Therefore, the attention should go from everything else to I or to I am. Hola, hola, hola.
Nomás estoy checando si me escuchas. Vale, es que yo a ti no. Es... Todavía no. A ver ahora. Ya, ya. Hola, César. Fíjate que repites lo mismo en todas tus conferencias y aún así parece como si no pudiera, no, o sea, sí te entiendo porque utilizas perfecto español o inglés, pero bueno, el caso es que estaba escuchando una de tus charlas, la verdad no sé de qué día ni nada, estaba aleatorio y dijiste una metáfora que me encantó y quería preguntarte si me la podías compartir. Era de ofrecerte como el alimento a un tigre. Poner la cabeza en las fauces del tigre, eso es quedarte completamente quieto. Dame un segundo que tengo que atender esto. Esta es la hora que Ya. se... esto no- Sí, mami. Mm, 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 mm. Entonces, se trata de, yo creo que yo soy el individuo, yo creo que yo soy el ego, yo creo que yo soy la mente, realmente soy la conciencia. ¿Ok? Entonces, meter la cabeza en las fauces del tigre es lo mismo que sumergir nuestro sentido de individualidad en nuestra realidad. Eso es quedarse mentalmente quieto. Quedarse mentalmente quieto es rendición y es devoción. Qué precioso. Muchas gracias. No se queda quieto y es absorbido por su propia realidad, por su propia fuente. Rendición es quedarse quieto, no estar corriendo mentalmente detrás de nada ni de nadie, porque ya eso sería, rendición es amor, ¿sí? Hacia la fuente, hacia la verdad o como lo quieran llamar. Entonces, si estoy pensando en otra cosa, ya le estoy siendo infiel a mi realidad, ¿sí? Porque estoy pensando en el otro o en la otra.
Gracias. Sí, ahorita o sea, me he quedado atorada en querer entender, en querer comprender lo incomprensible y lo No, incognoscible. lo Estoy que súper acostumbrada así como a... quieres comprender no es el problema. Ahora, el tema es que quieres comprenderlo utilizando algún método, mecanismo, instrumento, llámese mente, intelecto, y no funciona. Para comprender que es conciencia, que es tener conocimiento directo de ser conciencia, no tienes que hacer nada, solamente tienes que quedarte mentalmente quieto. O sea, tú te quedas mentalmente quieta y tú como mente desapareces. Y tú como conciencia te revelas. No puede revelarse a ti como mente porque como mente ya desapareciste. Te revelas a ti misma, por ti misma, para ti misma, como la conciencia que siempre eres, que nunca has dejado de ser. Qué simple es. Y la supertendencia es creer que soy un yo. Y ese yo, sí le encanta super analizar y super mental, siempre lo está investigando, sí, No. pero era Yo, lo que me decías, que no desgranara las tendencias una por una, sino que la de creer que soy yo. yo solamente investiga acerca de sí mismo, es decir, se pone atención a sí mismo. El sujeto no está poniendo la atención en un objeto, sino que se lo está poniendo atención a sí mismo. Pero como sí mismo, sí, como es que no es el mismo, no puede sobrevivir sin objetos, ¿ok? Porque se alimenta de objetos, de pensamientos, entonces colapsa. El velo que cubre al sí mismo, el verdadero sí mismo, es este falso sí mismo que al observarse a sí mismo desaparece. O se observa a sí mismo o, o busca de dónde surgió. No cierres el micrófono, lo cierras muy rápido. Perdón, es que lo cierro porque tengo la bebé que tiene su musiquilla. Se siente miedo a desaparecer. Y ese miedo a desaparecer, como que esa es la tendencia, pues, que luego se va la mente como a investigar, a ver, déjame ver qué es esto, a ver por qué dijo esto. Y bueno, yo antes de llegar acá contigo, llevaba ya unos 5 años practicando un curso de milagros. Y sí, o sea, sí se experimentaba así. Pero se cuenta que esa me tenía como a gusto, por así decirlo, sabiendo que era un padre y un hijo, ¿no? Pero acá desaparece incluso eso y neta, pues me di cuenta que era simplemente un recurso de enseñanza de este otro libro como apelando a ese amor fraterno, ¿no? Que quieras volver. Te voy a explicar eso. Dame un segundo. ¿Perdón? Ah, sí, sí. Sí, 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 sí.
Ok. En este caso, el hijo desaparece en el padre. Ujú. Lo que queda es el padre. Entiéndese como el padre, la conciencia. De ahí viene, yo soy él, ¿sí? O mejor dicho, solo él es. No hay yo, Bueno, solo es él. por eso cierro el micrófono, perdón. Ahora sí. ¿Ok? ¿Me sigues? Sí, 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 sí. Eso es lo que Aquí estoy. una de las máximas expresiones del cristianismo. Yo soy lo que el creador es, por tanto yo soy él y él soy yo. Sí, es Que es el padre y yo somos uno. Ujú. básicamente solo, yo soy eso. En el Vedanta es yo soy eso. Entiéndase como eso, conciencia. Yo soy. Esa conciencia yo soy. Cuando el pensamiento yo soy, el cuerpo desaparece. ¿Mm? Lo que queda es lo que yo soy. Entonces, yo soy el que soy, lo que soy, es decir, yo soy ese yo soy. Downstairs, yeah, they come here. Fernando comes to get food for my mom that is in the fridge, so I don't have to. Espérame, ¿sí? With him. So they are waiting for you downstairs. She has to come Well, what else? Right? away. It's a beach. If you don't want to be here, But I don't know, sweetie. You can talk to her downstairs if you want to. Okay, cool. And then let Fernando in. Okay, tell him how to come here. So I can give him the food. Perdón, buena tarde. Me acaban de robar una muchacha rusa. Resulta que mi hermano se la encontró aquí abajo en el supermercado y la señora no haya qué hacer. Entonces mi hermano se la trajo para acá porque no habla ni siquiera bien español o inglés y van a tratar de ayudar. Tendrán Ah, que qué bueno. ir a la policía. Ya va. Esto es una locura. Y sabe que estoy trabajando. Chaparrita, eso no es de papá. No, mamita, no. Ese no. En el sueño profundo, lo único que hay eres tú. Todo desaparece excepto tú. Sea, lo único, todo desaparece y lo que queda es lo que queda es lo que yo soy. Lo que queda, yo soy lo que queda, ¿verdad? Y eso que queda solamente es consciente de sí, no es consciente de otra cosa. La idea es ser consciente de sí en la vigilia y de ninguna otra cosa. No quiere decir que no haya percepción sensorial, sino que todo lo demás es ignorado y la atención simplemente se va al yo soy, a mí mismo, para darme cuenta de lo que realmente soy. En el sueño profundo todo el mundo sabe qué es y qué es esa conciencia, pero no lo tiene muy claro. Se hace No lo claro, puedes saber porque simplemente es una certeza de que eres. correcto. Esa certeza es la única certeza que tienes. Es la única cosa que realmente sabes es yo soy. Que no necesita la confirmación de nadie. Nadie tiene que decirme que yo soy, que me confirme que yo soy. O que yo soy consciente. Más que yo soy consciente, yo soy conciencia. Esa es la autoindagación. Llegar ahí, ahí.
sí, sin más. Como yo pienso conmigo, ¿verdad? Entonces yo me quiero observar a mí mismo, ¿verdad? Ujú. Pero como yo soy la conciencia, lo que realmente estoy observándome es a mí mismo como conciencia. ¿Me sigues? Yo como ego me miro a mí mismo, pero el mí mismo es conciencia, ¿te das cuenta? Y el ego, al tratar de mirarse a sí mismo, desaparece en el sí mismo. Es como una trampa. Es como lo del mono, la trampa del mono. Híjole. Es correcto. Correcto. Lola, Lola, no te va a hacer nada. Ven, Lola, Lola. Ya, chica, Saludos. ya, chica, soy yo. ¿No te acuerdas de mí, chica? ¿No te acuerdas de mí, mami? Ya está. ¿No te acuerdas de mí? Que ¿Ah? un chance que tengo el micrófono abierto, estoy hablando aquí con una persona. Entonces, ¿sí? Yo creo que soy el ego y yo quiero verme a mí mismo, pero no hay otro mí mismo aparte de la conciencia. ¿Sí? Entonces yo como ego me miro a mí mismo, yo como ego desaparezco en mí mismo y yo mismo me revelo, como lo Mí mismo. mismo se revela. Ya, Termino en 10 minutos, dame 10 minutos, Metro. Dame 10 minutos. te sigo. Sí. O por lo menos deja que termine con esta persona. ¿No? No, ya acabé, de hecho. Ah, ya. Ven. Ahora para venga, padre, Jalisca. Por eso no es la pregunta quién soy yo. ¿Eh? Pregunto, ¿y quién es él? ¿Y qué es eso? O si no, hacia adentro, un pensamiento, una imagen, ¿y qué es esto? O si no, una sensación física adentro, ¿qué es esto? O si no, una energía alta, pequeña, ¿qué es eso? La atención es siempre acerca de algo, el interés es cerca de algo. La atención, es decir, está puesta en algo. Aquí la atención se va al que pone atención. Que si te das cuenta de que lo que eres como tal no es otra cosa que conciencia, no una persona, no un individuo, no un ego, no. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Ok, Gracias. a la orden.
Ok, quedan 4 minutos. Una preguntita de última hora. Ah, pregunta para esta noche. El yo es reacción del miedo a morir. Si la reacción llamada miedo a morir le pertenece al yo, a la mente, al ego, la persona o el individuo. Y a partir de ello surge la mente como acción condicionada. No. Toda la idea de acción y reacción es de la mente. La mente es el conocedor o lo conocido. La conciencia ni siquiera sabe que la mente existe. La conciencia no sabe nada, la conciencia simplemente es. Y no sabe que existe porque la conciencia no sabe de nada sino de sí misma y todo es sí misma. Entonces, conocedor y conocido, experimentador. Cuando se habla de experiencia, se habla de mente, porque está el experimentador y la experiencia. Hola, tío, buenas tardes. Ah, Realmente no tengo una pregunta, sino solamente el decirle que muchas gracias y lo amo mucho. Ha sido fundamental sus palabras para todo este camino. Y gracias por ser un faro aquí, aunque pues es el ser. Nada más. Gracias. Ok. Ok. Nos vemos entonces a la noche. Ok.